La tercera meditación es sobre la cualidad de Tiferet, belleza, que se logra reconociendo los milagros de Hashem. ¿Cuál es el alma raíz? El alma arquetípica de Tiferet es el patriarca Jacob, que es el tercero de los patriarcas, que él une, armoniza la derecha y la izquierda, lo que representaban sus padres y su abuelo, Isaac y Abraham. Entonces, esto es lograr la verdadera empatía con otra alma en su situación de vida actual. Cuando uno juzga al prójimo con misericordia, eso va mucho más allá de lo que ves de las personas en forma superficial y encontrás el mérito en su esencia. Es ver a las personas desde su raíz esencial en el alma, ¿sí? Para encontrarles ese mérito que te permite poder tener un vínculo y aprecio distinto con ellos. Nuestras plegarias, particularmente las plegarias relacionadas con las altas festividades, que son los días de juicio, Rosh Hashanah, Yom Kippur, es cuando se le pide a Dios que Él en ese momento está juzgando al mundo, que se levante de su trono severo de juicio, se llama Kiseh Din, el trono del juicio, y se siente en lugar en el Kiseh Rahamim, en el asiento de la misericordia. Cuando ocurre esto en el primer día del año nuevo, el primer día del año nuevo se llama Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, es porque es como que entra en la cabeza de vuelta el análisis si realmente el mundo lo quiere Hashem o no. Vuelve al inicio. Y entonces ahí se ordena al pueblo judío tocar el shofar, que es ese cuerno de carnero, para poder incitarlo de alguna manera, ¿no? Como si fuera el ejemplo de que él se eleve del juicio que está haciendo. El juicio está en ese momento poniendo en balanza, que es justo el signo del mes, ese que empieza el mes de Tishrei, es el signo de Libra, que es la balanza, porque pone en la balanza al mundo para ver si realmente se merece seguir existiendo, ¿no? Y para renovar, ¿sí?, las ganas de Dios de seguir creando el mundo y dándole vida, etcétera. Entonces se toca el shofar, que es uno de los sinónimos de la belleza, para despertar la misericordia, la empatía por las criaturas de él. Lo mismo sucede con el prójimo, la empatía con el prójimo está asociada a la sefirá de la belleza, y cuál es su dimensión interior, es la misericordia. Belleza, ver la belleza del otro, se logra con misericordia. En el caso del shofar es como que el sonido eh, le hace recordar como al padre, cuando el niño que tenía, el hijo, que ahora está juzgando, que ya es adulto, a ver si se merece o no ¿viste?, su cuidado, su consejo, etcétera, le recuerda que él era su bebé, porque el carnero llora como un ser humano, parece un ser humano llorando, y el sonido del shofar es como un llanto de un niño. Se hacen diferentes sonidos que representan los llantos de un niño recién nacido. Y eso recuerda a su padre, que por más que el niño puede a veces crecer, irse del seno de su hogar, olvidarse la lengua materna, vestirse distinto, pensar distinto, vivir en otra parte del mundo porque se quiere acercar al padre, el padre quizás ya no lo recuerda tantos años y dice: ¿cómo identifico a mi hijo? No, ni siquiera te reconozco. Hasta se hizo ponerle cirugía estética, ya no sabe ni quién es. Una vez se aleja tanto del padre que ya, pero ¿sabes cómo? Volvés rápidamente si le recordás que vos eras su bebé y cómo lloraba. Y él recuerda, todo padre recuerda el llanto del bebé suyo. Así es, digamos, en esencia, ¿no? Y eso es lo que despierta la misericordia nuevamente. Eh, Ahora, esto está asociado justamente a la prohibición de robar. Este es el mandato que está asociado a esta cualidad de belleza, porque es un crimen contra la dimensión interior, que es la misericordia. El Hasidut
Los maestros hasídicos explican que la misericordia de Hashem se revela en los milagros que él realiza. Cuando vos ves un milagro, que está teniendo misericordia porque en verdad él está oculto. Esa es la ley, es que natural, es que Dios esté oculto de las criaturas, no se ponga en evidencia. Y si se pone en evidencia de forma tan milagrosa, es porque está expresando misericordia para con uno, y eso es lo que quiere que despierte en uno. Entonces, el tercer principio de la meditación, para este servicio divino de los Benei Noach, es percibir los milagros de Hashem en nuestras vidas. Es irónico, justamente porque esté asociado a la prohibición de robar, porque cuando un ladrón, cuando está robando, implora ayuda de Hashem para que salga exitoso su robo y no lo atrapen. Y los ladrones viven de milagros, porque ponen su vida en peligro, confiando en que por milagro, ¿sí? Por más que planeen todo el milímetro, el factor sorpresa siempre, lo inesperado siempre está dentro del plan, ¿no? Y bueno, entonces ellos se confían en que milagrosamente no van a ser atrapados, no van a ser descubiertos. Y también le rezan a Shem, ya sea de forma consciente o inconsciente. Estamos hablando que desean, de alguna manera, que sean ayudados por la suerte, por Hashem, por el universo, lo que sea, a este robo, que se concrete. Y es irónico porque el robo es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, desobedeciendo al mismo tiempo la voluntad de Dios, esperan que Dios los salve. Y esto es propio justamente de los sueños. En un sueño los opuestos existen simultáneamente. Entonces, el sueño se dice halom en hebreo, que es parecido vocalmente a Jolem. Jolem corresponde a la sefirá de belleza, a la compasión, más que nada, que es misericordia. Y justamente por eso es que el patriarca Jacob, que es el alma que representa la misericordia, él sueña con la escalera que conecta los cielos y la tierra. Es el sueño típico, ¿está bien? De la Torá. Todo el mundo conoce este sueño, y por cierto es que Jacob, ¿no?, está asociado a los sueños, a la misericordia. Bueno, eh, encontramos en el Zohar que la escalera de Jacob simboliza el servicio espiritual de la plegaria, que es el servicio del corazón, y la sefirá de belleza particularmente, ¿no? También. El, el momento que estaba decidiendo si crear el mundo o no, Hashem vio que el universo no podría existir si lo creaba de manera tal que cada individuo sea juzgado severamente o tan al milímetro de acuerdo al mérito de sus acciones e intenciones, a rajatabla. Entonces cambió el juicio severo con la misericordia y creó el mundo con una mezcla de ambos. Esto deriva del relato inicial de la creación, ¿sí? En Génesis 1:1, que el único nombre del creador utilizado ahí es Elohim. ¿Sí? Yo digo la K porque no digo el nombre, ¿sí? Pero se escribe con G y no con ninguna Q ni K. Pero se dice Elohim para evitar decir el nombre, que suena igual, ¿no? Que connota el atributo divino de severo juicio. El primer versículo del segundo relato de la creación, cuando ya estamos hablando del capítulo 2, Génesis 2, ahí introduce el nombre esencial de Hashem, Abayal, de las 4 letras. El nombre que connota el atributo de misericordia divina. Pero los dos nombres en este versículo del segundo capítulo aparecen juntos. El de misericordia aparece antes que el del rigor, del de Elohim. Esto aprendemos que Hashem al principio había quedado todo con juicio severo. Elohim, 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 lo menciona un montón de veces. Y entonces todo esto fue con restricción. También tiene que ver con el Tzimtzum, que hablamos en las clases primeras, la restricción de la energía divina. Entonces él va haciendo gradualmente varias restricciones para dar lugar a cada plano, cada vez más lejano de la conciencia espiritual.
todo en aras de crearlo, pero también al mismo tiempo no está siendo muy severo, porque si se oculta mucho Shem, ¿sí? No te da ¿viste? Un pie para digamos, arrepentirte, tiempo para reconsiderar si lo que hiciste estuvo bien o no, y solamente te juzga, te juzga, te juzga. En el acto que hiciste algo ya te castiga, entonces es muy severo. Entonces, al principio él lo hizo así, y cada persona era juzgada de acuerdo al mérito de sus acciones e intenciones, pero después vio que ese mundo idóneo para el padre educador, que le hagan caso en todo, el atributo de justicia, eso iba a hacer que todo sea justo. Los que no era justo desaparecían. Entonces creó un mundo donde la misericordia esté antes del atributo del juicio. De esa manera se pudo dar lugar al punto medio, ¿no? Como alguien que también pone en una copa agua congelada y eso congela el vidrio y se parte, después le pone agua hirviendo, eso hace que se empañe, le pone agua tibia, eso mantiene a la copa, la lava, así la mantiene este, estable. Y esta misericordia divina alcanza todo tipo de criatura. Eso lo dicen los Salmos 145:9. Hashem es bueno para todos y su misericordia se extiende a todas sus criaturas. Entonces, en definitiva, el orden natural de la creación refleja el juicio divino, mientras que los milagros, que son actos que invalidan las leyes estrictas de la naturaleza y que ya no distinguen entre los diferentes individuos, porque el milagro le puede pasar y afectar a cualquier cosa, esto expresa la misericordia divina. Obviamente parte de que Dios haya creado la naturaleza con una serie de leyes fijas, que el sol salga siempre a la misma hora, que se ponga a la misma hora, etcétera, 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 estas cosas que son estrictas, que eso uno se levanta de la mañana esperando un milagro de que el sol no esté, es difícil. ¿Por qué él creó esta naturaleza así? Por amor. Él ama a las criaturas, quiere que tengas un mundo estable, que si no sería un caos, no saber qué va a pasar el otro día. Pero su amor y compasión por ciertos individuos o pueblos a veces excede el apego a lo natural y a las leyes estrictas, y eso es lo que produce los milagros. A veces el papá también le tira un dulce al niño, por más que normalmente no lo deja comer. Entonces, de esa manera revela que él es el creador de la naturaleza, te hace recordar que él está detrás de todo, para que no te equivoques, que todo es estricto y rutinario y monótono, y te hace dudar. A lo mejor la naturaleza ¿no? Se creó sola. Bueno, y entonces ahí, al alterar la naturaleza a su voluntad, te muestra que siempre lo puede hacer cuando quiere. Y te acordás de él. En la práctica, estas tres sefirot, bondad, juicio y misericordia, Gesed, Geburah, Tiferet, están separadas. Cada una puede ser experimentada individualmente o en conjunto. La expresión de la recreación continua, que era la primera meditación, la del amor divino, que es la primera emoción del corazón. Después, la legalidad y el orden natural que funciona dentro de los límites del tiempo y el espacio de la creación, que es la experiencia del poder, del juicio, ¿sí? Y la de experimentar los milagros, viviendo la infinita misericordia de Hashem, la tercera fuerza emotiva del alma. ¿Sí? Cada una de estas son tres meditaciones distintas para adquirir este tipo de emocionalidad. Al incorporar el atributo de Hashem, que es menos exigente con nosotros y permite este reino sobrenatural cada tanto que se manifieste dentro de lo natural. Entonces, en Kabbalah y Hasidut, estas tres primeras fuerzas fluyen una a continuación de la otra. Hay un adagio hasídico que dice, luego de un incendio uno se vuelve rico. Esto significa que el atributo divino de juicio es seguido de su atributo de misericordia y compasión. Ahí aprendemos este orden secuencial de las cualidades. De reconocer la misericordia de Hashem, cómo se revela a través de cada milagro, expresado en cómo la Torá cuenta acerca de justos, personas que son completamente justas,
que viven una vida milagrosa, sobrenatural, que se les hace para ellos señales y maravillas, como están relatadas en la Torá, ¿sí? Como las plagas, la apertura del mar, etcétera, Abraham que lo salva del horno, todos los milagros que hay ahí relatados. Esto, ¿sí? Está expresado por el nombre Abayá, el Yud-Kei Vau-Kei, y cada uno de los milagros y maravillas se relacionan con la sefirá de belleza, Tiferet, y ¿por qué tiene que pasar a través de un justo? ¿Por qué los milagros y maravillas que la Torá menciona aparece normalmente a tzadikim, a personas justas? Eso es porque el tzadik es el fundamento del mundo, así dice Proverbios 10:25. Esto se lo ve claramente cuando hablemos de la meditación de la sefirá de Yesod, de fundamento. Ahí donde vamos a ver cómo la manifestación plena de la providencia divina se revela a través, particularmente, del que se llama el tzadik de la generación, aquel ungido, ¿sí? De la generación, el Mashiach de la generación. Pero eso lo vemos en la meditación que corresponde a Yesod. Eh, entonces, al reconocer esta misericordia, estos milagros, maravillas, a través de cómo lo expresa la Torá, esto despierta un automático deseo en el corazón humano de poder retornar a Hashem con devoción. Al reconocer los milagros de Hashem que actúan en el mundo, eso te hace reconocer su deseo y poder de cambiar el curso de la naturaleza. Entonces, no es solo como respuesta en proporción a los méritos de los seres humanos que funciona el juicio divino. A veces no es así, sino que él está funcionando distinto, ¿sí? Puede tomar decisiones, ¿sí? Tremendas al cambiar y trastornar la naturaleza. Entonces eso es lo que hay que reconocer. Y los sabios esto se refiere a la plegaria como implorar misericordia, Rajamei, Rajamei, así lo llaman, que es rezar a Hashem que cure, por ejemplo, milagrosamente a un enfermo, o que provea al pobre y lo bendiga con hijos a la estéril, o rezar por la claridad mental, o la claridad del corazón para conocer a Hashem y poder emular sus caminos. Y los sabios nos enseñan que la forma de despertar esta misericordia es emular su atributo de misericordia, solidarizándonos con los demás, mostrándonos compasivos. Y entonces de ahí es medida por medida, ¿no? A quien muestra misericordia por los demás, le mostrará misericordia desde el cielo. ¿Está bien? Echando entonces una mirada, contemplando la historia, el pasado y el presente, de esta manera es que una persona que no está cerca del pueblo de Israel, no viene del pueblo de Israel, pero lee en la Torá todo lo que pasó con el pueblo de Israel, no tiene que, porque claro, no lo escucha de sus padres, porque sus padres no se lo cuentan, porque ellos no son el pueblo que lo vivió, pero entonces, ¿qué hace? Tiene que ir a la Torá, y la Torá, estudiarlo ahí, ver todo lo que aconteció con este pueblo, ¿sí? Que es el pueblo elegido y que Hashem le hizo a este pueblo incontables milagros, ¿sí? Entonces, de esta manera, en los tiempos de destrucción y exilio, incluso la llama de este pueblo judío nunca se extinguió. Poder ver esto, ver que hoy en día existe el pueblo de Israel con su misma lengua, con su misma tierra, con su misma Torah, con sus sabios, con sus sacerdotes, están vivos los sacerdotes, están vivos los descendientes de los levitas, hay un descendiente del rey David siempre en cada generación. Y cuando uno ve esto, dice, no puedo creer, es una nación que es la minoría de las naciones, era como se dice, una oveja entre 70 lobos que siempre se lo quisieron comer y sin embargo sobrevivió. Y cuando uno, es todo esto, esto inspira automáticamente a darse cuenta que las leyes de la naturaleza hubiesen dictaminado lo contrario, nadie hubiese jamás evaluado científicamente, calculado de alguna manera explicada de forma natural que el pueblo de Israel sobrevive tanto tiempo. Es imposible pensarlo. Entonces, al meditar acerca de este fenómeno, uno ahí puede conectarse con el atributo de misericordia divina para venerar a Hashem. Y también esto incluye, obviamente, al Mashiach, que es una de las cosas que se rezan cotidianamente, sobre traer salvación al mundo entero a través del Mashiach, pedir un milagro, misericordia, golpear la puerta de la misericordia para que
venga el Redentor. En las plegarias justamente del día del juicio de Rosh Hashanah, las letras finales de esta frase, Bikesh Rahamim Keani Bepetach, es: pido misericordia como un pobre en la puerta o en el umbral. ¿Y qué forman estas últimas letras de esta frase? Mashiach, el Redentor. Y el valor numérico de un pobre en el umbral es 620, igual a de Keter Corona, ¿sí? Que es la que está en el eje central, junto a misericordia, belleza, Tiferet. Y es el pilar central. Tiferet es el pilar central de donde desciende la corona y va hacia todo el eje central, se conecta uno con otro, como estuvimos antes, va hasta Malhut, hasta el reinado, que es el Mashiach. Entonces, el hombre pobre en el umbral es el estado inicial de conciencia del reinado, que con su humildad implora a Hashem que derrame sobre él su misericordia infinita. Es la experiencia interior de la belleza. Y eso hace ascender para recibir la corona supraconsciente, la que hablamos que de los 3 niveles supraconscientes, por medio de lo cual el mendigo se transforma en un rey. También así se lo describe el Masías como un pobre que viene montando su burro. Entonces, ¿cómo puede ser una imagen del Salvador mundial de esta manera? Porque esto es que estudiar Kabbalah para darse cuenta de lo que quieren decir todos estos términos, estas alusiones, estas metáforas. Entonces, reconociendo este atributo y acto de misericordia de Hashem para con todos, y más que nada para con Israel, de esta manera una persona se puede conectar con el alma del verdadero Salvador de la humanidad, y ahí tenés vínculo con el Masías también, donde él también viene a salvarte a vos. No solo a sacar a Israel de su letargo espiritual y el exilio, y construir el templo de Jerusalén y restaurar todos los servicios que se habían perdido por la destrucción del templo, sino uno también se agarra de esto con toda esta contemplación.